trabajáramos este momento de América Latina con las tensiones políticas que se presentan desde el punto de vista de la especialidad de Ernesto. Tendrá un espacio de 45 minutos, una hora para desarrollar los temas, y después de eso tendremos nosotros una media hora para hacer un intercambio, discusión, abrir un poco el debate sobre este proceso. Así que Ernesto, muchas gracias por acompañarnos, bienvenido. ¿Qué pasó? Sí, yo creo que sí. ¿Sí? Igual no es un salón tan grande. No, ¿verdad? Para que quede grabado. Ok. Bueno, me voy a sentar, disculpen. A esta altura de la vida hay cosas que no se pueden hacer exagerar mucho. Buenos días a todos y todas. En primer lugar, la verdad que es muy grato estar con ustedes aquí compartiendo esta reunión. Quisiera empezar diciendo que me hace volver sobre mi propio pasado en buena medida el estar aquí en este lugar. Me tocó cuando era joven formarme mucho con profesores que han surgido de aquí, en particular con Franz Hinkelamer. Lo conocí en cursos que nos daba a algunos jóvenes en el Cono Sur en esa época. Me acuerdo de algunos en cursos en Chile, en tiempos de Allende. Y bueno, y de allí para adelante unas cuantas cosas más por el estilo. Y además me resulta muy grato, digamos, el poder presentarles, a modo de resumen, quizás, algunos de los últimos esfuerzos que he estado haciendo después de dedicarle a esto mucho tiempo. Desde aquella época, que estoy hablando desde los 70, que estoy trabajando en estos temas. Mi primera publicación creo que es del año 78, o sea que hace un rato largo que estamos en este tipo de cosas. Me tocó ya por el año 90 hacer un primer informe sobre los jóvenes en Iberoamérica, que fue bastante referencia en su momento, y varias otras cosas por el estilo. Y ahora acaba de salir, estamos haciendo la publicidad del caso, un nuevo esfuerzo ya más engorroso, tratando de medir algunas de las cosas que hemos estado analizando durante mucho tiempo en términos más cualitativos o en términos más de estudios de caso y cosas por el estilo. Hemos querido dar un salto y decir, a ver, hasta dónde estos temas son o no son medibles y, bueno, intentar a ver si resulta de algún modo todo esto. La intención es entonces mostrarles un resultado muy preliminar de una cosa que hemos dado en llamar el Índice de Desarrollo de Políticas Públicas de Juventud en América Latina. Y bueno, y ahí veremos qué les parece. La idea central es comenzar con algunas referencias más o menos obligadas en este tipo de contextos, para ponernos de acuerdo, por lo menos, de qué estamos hablando, al menos desde que estoy hablando yo en estos temas, diciendo que cuando hablamos de jóvenes, hablamos sobre todo de condiciones que son, ante todo, construcciones sociales situadas en el tiempo y en el espacio. Más que un simple grupo de edad, creo que sobre eso hemos avanzado mucho. Cuando comenzamos todos estos procesos, solíamos decir que lo juvenil se resumía a una simple etapa de transición en la vida de las personas, entre la niñez y la adultez, y hacíamos muchas referencias a eso. Creo que en los últimos 30, 40 años hemos ido tomando creciente conciencia de que esa visión era muy limitada, y hoy creo que hay un consenso bastante generalizado en torno a la idea de que efectivamente tenemos que hablar de las y los jóvenes en plural, asumiendo que la juventud como tal no existe, evidentemente, y que los distintos grupos de jóvenes pueden ser, digamos, analizados, construidos, observados en función de muchas condiciones o de muchas características específicas, evidentemente. En cuanto a políticas de juventud, por simplemente también ponernos de acuerdo, nosotros en general trabajamos desde hace bastante tiempo en dos grandes conjuntos de políticas públicas de juventud. Por un lado, las que llamamos políticas sectoriales,
Esto es, las políticas vinculadas con educación, empleo, salud, participación ciudadana, en fin, qué sé yo, prevención de la violencia y un largo etcétera en la materia. Y por otro lado, políticas transversales, le llamamos en algunos casos, intentos de construcción de políticas integradas, le dicen algunos a este tipo de ejercicios, de poder mirar las políticas públicas de juventud en particular desde un ángulo más, desde una mirada más transversal, asumiendo que los jóvenes tienen que ver prácticamente con el conjunto de las políticas públicas, como cualquier otro sector poblacional, y no se resume a una de ellas en particular. Entonces, la idea básica es hablar de estos dos grandes conjuntos. Como van a ver en la presentación, estuvimos tratando de medir ambos conjuntos de políticas públicas de juventud, y la constatación, lo vamos a ver con mucho más detalle después, es que efectivamente entre los dos conjuntos hay distancias muy fuertes que urge ver cómo se acercan de algún modo, evidentemente. Un tercer concepto que nos parece muy importante en políticas públicas de juventud es que en este campo es tan importante trabajar con los propios jóvenes como con los adultos que trabajan con jóvenes. Y en ese campo hay un grupo enorme de adultos que trabajan con jóvenes, profesores de la enseñanza media y superior, por poner un ejemplo, personal de salud que atiende a adolescentes en los centros hospitalarios, la policía, los jueces de justicia juvenil, en fin, qué sé yo, y un largo etcétera en la materia. Y esto para nosotros también es una construcción más o menos reciente, de los últimos, qué sé yo, 10, 15 años, en el sentido de que durante las primeras etapas, allá por los 70, los 80, qué sé yo, el ejercicio fue sobre todo trabajar con jóvenes directamente porque veníamos de una etapa en la cual había mucho adultismo o adultocentrismo en lo que se hacía con jóvenes, y hubo como una reacción muy fuerte en ese sentido, tratar de lograr centrar mucho la mirada en los propios jóvenes desde todo punto de vista. Y bueno, y como cuarto supuesto, en todo caso, la idea es que en nuestros países ha habido mucho de activismo en todos estos temas. Los temas de moda cambian muy constantemente, los esfuerzos que se realizan se descontinúan la mayor parte de las veces, eso muy vinculado con la propia condición juvenil, que es muy transitoria en más de un sentido. Pero en todo caso hay desarrollos relevantes en el campo de las políticas de juventud que importa evaluar, y eso es lo que hemos estado haciendo en los últimos 20, 30 años con cierta sistematicidad y que seguimos haciendo digamos, como tarea permanente. Reitero esto como para ponernos de acuerdo simplemente en cuanto a qué nos referimos cuando hablamos de juventud y de políticas públicas de juventud. Luego, si uno quisiera presentar muy brevemente la situación de los jóvenes en América Latina, asumiendo que hay muy diversas condiciones sociales juveniles desde todo punto de vista, las más de las veces nos recurrimos a presentar estos temas en términos de exclusión social, en fin, y variantes por el estilo. Hace ya como 10 años, una cosa así, por allá por el 2004, hicimos un libro que en su momento tuvo también bastante impacto en el marco de un acuerdo entre la CEPAL y la OIJ, la Organización Iberoamericana de Juventud, donde se trató de trabajar el tema de presentar la situación de los jóvenes, más bien no en términos de imágenes fijas, vinculadas con los temas de exclusión social que trabajábamos más o menos regularmente en esa época, sino tratando de mostrar cómo hay muchos espacios de ambigüedades muy fuertes en la condición juvenil como tal, más allá de cómo se vive en cada caso concreto. Y eso dio origen a este decálogo de tensiones, de paradojas, en la vida cotidiana de los jóvenes que, aunque ya hace 10 años que se formuló, sigue teniendo para nuestro gusto plena vigencia, que nos parece que resume los principales parámetros de lo que es la situación de los jóvenes hoy en América Latina. Y reitero, haciendo un esfuerzo de resumen muy grande, porque en el fondo hay mucho para especificar en cada caso si nos referimos a jóvenes indígenas, o a campesinos, o a rurales, o a trabajadores, o a mujeres o varones de distintas edades, de distintas clases sociales, etcétera, etcétera. Nos parece que siguen siendo vigente esta idea de que los jóvenes tienen hoy en día, en comparación con cualquier generación anterior, mucho más acceso a educación, pero también menos acceso a empleo. Esta es una contradicción muy fuerte, hay mucha evidencia sobre eso, alguna vamos a mostrar después, pero esto genera evidentemente unas tensiones enormes en la vida cotidiana de los jóvenes en distintas condiciones y distintas circunstancias, evidentemente. También tienen mucho más acceso a información, pero en paralelo mucho menos acceso a poder. Otra característica muy importante en términos de dualidad, de tensión, de paradoja, que
también dificulta mucho la vida cotidiana de los jóvenes. Tienen más expectativas de autonomía, pero también tienen menos opciones para materializarla. Otra idea que nos parece muy importante y resume muchas variantes en ese sentido. Están mejor provistos de salud, pero son menos reconocidos en su morbimortalidad específica. Ha aumentado la esperanza de vida, ha mejorado las condiciones en un montón de circunstancias, pero en general todavía sigue primando un enfoque en el sector de la salud que dice que supone que los jóvenes no se enferman, digamos, porque no están afectados por las enfermedades más tradicionales que afectan más a los adultos o a los niños, o a los adultos mayores incluso. Entonces hay como una morbimortalidad específica muy particular, que ahora también vamos a referir a algunos temas en ese sentido, que no es muy reconocida, evidentemente, y también genera tensiones muy grandes en más de un sentido. Los jóvenes hoy en día son más dúctiles y móviles, pero están más afectados por trayectorias migratorias inciertas, complejas, difíciles. Hay toda clase de ejemplos en la materia, ya no solo en América Latina, por cierto, pero en América Latina tenemos problemas muy serios en la materia. Están más cohesionados hacia adentro, pero hay más impermeabilidad entre grupos juveniles hacia afuera. Esto es un concepto que nos parece también muy importante. Hay una tendencia casi estructural entre los jóvenes a agruparse con jóvenes similares y les cuesta mucho relacionarse con jóvenes diferentes. Y esto parece una cuestión tan evidente o tan trivial como relevante, porque en el fondo eso después complejiza mucho las posibilidades de trabajo con jóvenes efectivamente. Esto atraviesa después todo lo que podamos ir evaluando en materia de políticas públicas de juventud muy claramente. Hoy en día son más aptos para el cambio productivo, pero están más excluidos del mismo, en vínculo ya con alguna de las cosas anteriores, pero esto es muy específico porque efectivamente hay una gran cantidad de evidencias que demuestran este tipo de afirmaciones. Viven en medio de una ambigüedad muy fuerte entre ser receptores de políticas y ser protagonistas del cambio. Hay ahí también tensiones muy fuertes. Viven como pocos otros sectores de la población esta contradicción enorme entre la expansión del consumo simbólico y la restricción del consumo material. Hay mucho más acceso a la oferta de toda clase de cosas, pero luego muy pocas posibilidades de poder acceder a esa oferta. Y entonces hay como digamos, también aquí una contradicción fuerte y una tensión enorme en términos de vida cotidiana. Y hay mucha autodeterminación y protagonismo por un lado, con precariedad y desmovilización por el otro, según los sectores juveniles a los que nos vayamos refiriendo en cada caso particular. Y esto nos parece que también es muy relevante en términos de poder analizar este tipo de situaciones predominantes en la vida cotidiana de las y los jóvenes. La idea básica, reitero, es que esto hay que llevarlo a cada grupo y sector juvenil en particular para ver en qué medida estas cosas inciden más o menos, pero que efectivamente aquí hay como una serie de grandes titulares que nos pueden ayudar a entender más y mejor la situación de los jóvenes en más de un sentido. No es el centro de la presentación, por tanto lo queríamos presentar simplemente como una referencia general. Y a partir de ese esfuerzo, que se hizo hace ya como 10 años, como le decía, un poco más, como 12, también hace menos, ahora, por allá por el 2013, hicimos un ejercicio donde intentamos hacer lo mismo en términos de identificar tensiones y paradojas, pero ya no en la vida cotidiana de los jóvenes, sino en las políticas públicas de juventud. Este ejercicio nos pareció más relevante en más de un sentido porque nos permitía también identificar las cosas no en blanco y negro. ¿Hay voluntad política o no hay voluntad política en el gobierno para hacer políticas públicas de juventud? ¿Existen recursos o no existen recursos para políticas de juventud? ¿Qué sé yo? La institucionalidad en juventud es buena o es mala. En fin, la idea básica era mostrar que también en este campo de las políticas públicas de juventud coexisten muchas y muy diversas circunstancias impulsadas por actores muy diversos, expresadas en espacios y en condiciones muy diversas en ese sentido, que también nos permiten afirmar con cierta pertinencia que existen tensiones y paradojas en este campo en particular. Y en este caso se nos fue un poco la mano y pasamos creo que a 14 o 15. No pudimos hacer el decálogo, que era la costumbre que teníamos hasta ese momento. Fue un ejercicio más participativo, entonces hubo que poner en común diversas sensibilidades y diversos enfoques en estas materias, pero quedó más o menos así. Y la idea básica, para hacer un repaso rápido, es más o menos la siguiente. En primer lugar, coexisten
hay tensiones, hay paradojas muy fuertes en cuanto a cómo miran a los jóvenes las distintas instituciones y las distintas políticas públicas existentes en otros países. Para algunas instituciones, para algunas políticas públicas de juventud, para la mayor parte de ellas, los jóvenes son un simple grupo de riesgo. ¿Sí? Y por tanto, las políticas públicas tienen que prevenir esos riesgos y atender las consecuencias de esos riesgos cuando se plasman en la realidad, digamos. Riesgos al embarazo temprano, riesgos al consumo problemático de drogas, a vincularse con circuitos de violencia y un largo etcétera en la materia. En cambio, para otras políticas, para otros actores, para otras instancias, los jóvenes son ante todo sujetos de derecho. Entonces, la idea básica es que si esto es así, las políticas públicas no tienen que prevenir riesgos, sino asegurar vigencia de derechos, que es una lógica totalmente distinta, evidentemente. ¿Sí? Y entonces, en este caso, el primer supuesto que se levanta es las políticas de juventud no son solamente para jóvenes en riesgo, o vulnerables, o el nombre que le pongamos, son para el conjunto de los jóvenes. Y tienen que asegurar derechos para el conjunto de los jóvenes. Y hay un tercer grupo de gente que mira estas cosas, de instituciones y de actores y qué sé yo, que miran estos temas aludiendo a la idea de que los jóvenes no son simples beneficiarios de las políticas públicas, sino que además son actores. Y por tanto la idea básica es que esto implica que las políticas públicas tengan que reconocer esa actoría y tengan que actuar en consecuencia, digamos. No considerar a los jóvenes solamente como simples beneficiarios, sino también como partícipes de todos estos procesos activamente. Y esto es fundamentado muy rápidamente en dos o tres cositas que se pueden explicar con mucho más detalle si a usted le parece pertinente, pero que tienen que ver centralmente con la idea de que, por un lado, estamos ante la generación joven más grande de toda la historia demográfica de nuestros países. Ya no nacen tantos niños como en el pasado en nuestros países, todavía no tenemos la cantidad de adultos mayores que vamos a tener hacia mediados del siglo, también según los países, 2030, 2040, 2050, 2060. Y tenemos ahora la generación joven más numerosa. Algo que no se va a repetir, además, por un buen rato, por lo menos en términos demográficos, y por tanto ahí estamos hablando de que, desde el punto de vista estrictamente cuantitativo, los jóvenes son un sector de una gran relevancia. Y a eso se suma un argumento más cualitativo que dice que además estamos ante la generación joven más y mejor preparada para lidiar con las dos cosas centrales de la dinámica del siglo XXI, que son la centralidad, la permanencia del cambio, digamos, y la centralidad del conocimiento. La idea básica es que, al contrario de lo que pasó en gran parte del siglo XX, donde los cambios eran muy lentos, había cierta capacidad de prever las cosas a futuro, etc., ahora estamos en unas circunstancias en las que los cambios son vertiginosos, permanentes, constantes, en fin, inesperados, dependen de muchos otros factores aparte de los que funcionan en nuestras propias sociedades, en el marco de la globalización, etc. Y eso lleva a que hoy en día podamos hablar de esta cosa un tanto paradoja, en tanto frase, incluso esta idea de la permanencia del cambio, el cambio como una constante permanente de lo que pasa en nuestros países. Y en ese contexto, el valor que tenía la experiencia en sociedades que cambiaban muy poco, ahora lo tiene el conocimiento como la necesidad, la perentoriedad, la pertinencia de estar, digamos, mucho más actualizado que de lo que se debía en el siglo pasado respecto a las tendencias de cambio, a las innovaciones tecnológicas, etcétera, etcétera. Por tanto, los jóvenes, esa es la idea básica, no solamente son son un grupo muy numeroso, sino que además son el sector más y mejor preparado para lidiar con estas dos características del siglo XXI. La idea básica que hay detrás es, la experiencia es un atributo por definición adulto, se acumula experiencia con el paso del tiempo. El conocimiento es un atributo mucho más vinculado a las generaciones jóvenes porque son las que han tenido mucho más acceso durante mucho más tiempo a la educación en general, no solamente la educación formal. Y además, digamos, han crecido en sociedades donde se parte del supuesto de que uno se educa durante toda la vida, no el supuesto de que uno tenía, como en el siglo pasado, esta idea de que uno se formaba en cierta etapa de la vida y luego se dedicaba a hacer otras cosas, digamos. Por tanto, ahí hay como una idea básica al respecto. Y el tercer argumento para asegurar que los jóvenes son actores estratégicos del desarrollo es decir que los jóvenes además quieren participar y reclaman sus espacios de participación. Durante mucho tiempo en nuestros países se jugó con la idea de que los jóvenes eran apáticos, prácticamente por definición, que no les interesaba la política, que no estaban ni ahí, que no sé qué. Bueno, el movimiento estudiantil chileno y muchos otros movimientos por el estilo han demostrado que los jóvenes efectivamente quieren participar, están muy interesados, al menos un sector importante de los jóvenes. Lo que no quieren, pero seguramente, es el tipo de espacios y de prácticas de participación que le ofrecen los adultos o las estructuras establecidas, que es una cosa muy distinta a que no quieran participar, evidentemente.
Por tanto, esos tres argumentos determinan esta idea de que los jóvenes pueden ser actores estratégicos del desarrollo, además de sujetos de derecho y eventualmente también algunos de ellos por lo menos grupos de riesgo. La segunda tensión o paradoja que hemos identificado tiene que ver con la idea básica de que todos nuestros países tienen documentos de política pública de juventud, Costa Rica también, ya vamos en no sé cuál, pero bueno, deben haber como, ¿qué? 5 o 6 por lo menos, una cosa así. Que se generan en general con cada gestión de gobierno, se ajustan después en cada periodo, etcétera, etcétera. Esto ocurre en todos los países de América Latina. Sin embargo, son documentos que en general, documentos de política nacional de juventud, con distintos nombres, etcétera, tienen tres limitaciones muy importantes. Una de ellas es cómo se construyen. En general se construyen sobre la base de consultas con jóvenes, más o menos amplias, con algunas consultas más formales que reales con las instituciones que trabajan en el campo de la juventud. Y tienen muy poca relación con los planes de desarrollo, con los presupuestos públicos aprobados en las asambleas legislativas, etcétera, etcétera. Por tanto, cuando se terminan de diseñar, en general son listas más o menos completas, más o menos rigurosas, más o menos bien planteadas, de demandas juveniles, más que orientaciones estratégicas de lo que se puede hacer en un determinado periodo de gobierno en el marco de un Plan Nacional de Desarrollo aprobado de los modos que correspondan a cada país en particular. Y por tanto, en general son documentos de política pública de juventud que no tienen metas precisas, una limitante muy grande, no tienen instituciones claramente responsabilizadas en la ejecución, en la implementación efectiva de esas prioridades que se establecen allí, y no tienen presupuesto. Y por tanto, no se implementan. Lo que sí se implementan, efectivamente, son las políticas sectoriales, ¿sí? Lo que se hace en educación, en empleo, en salud, en fin, en cada área en particular. Y esas son lo que nosotros llamamos las políticas públicas de juventud realmente existentes, digamos, no los documentos de política pública de juventud. Y ahí hay entonces la preocupación por ver cómo se miden después estas cosas efectivamente para ver grados de desarrollo distintos en cada país, etcétera, etcétera. La idea es que muchas veces las prioridades que se expresan, por ejemplo, en relación a los jóvenes en un Plan Nacional de Desarrollo, no tienen nada que ver con las prioridades que se establecen en una política nacional de juventud. Y por supuesto las prioridades que se fijan en la política nacional de juventud no se expresan casi nunca en el propio presupuesto nacional del conjunto del gobierno. Por tanto, las prioridades que se fijan en cada caso son totalmente distintas, evidentemente. Una tercera tensión o paradoja que para nosotros es muy relevante es aquella que dice que, haciendo un paralelismo con lo que se ha trabajado en el campo de la mujer, la idea básica es que durante décadas en América Latina nos hemos dedicado en el campo de las políticas públicas de juventud a generar espacios específicos para la juventud. Hemos creado institutos de la juventud con distintos nombres, casas de la juventud, clubes juveniles, parlamento joven, tarjeta joven, encuesta de juventud, en fin, a todo lo que hemos encontrado por el camino le hemos puesto el rótulo de joven, juvenil o juventud. En el campo de las mujeres, en cambio, se ha trabajado desde otra perspectiva totalmente distinta. En el campo de las mujeres se ha tratado de trabajar con la lógica de dotar de perspectiva de género al conjunto de las políticas públicas, que es una perspectiva totalmente distinta de la de generar espacios específicos para las mujeres, por hacer el paralelismo en ese sentido. La experiencia comparada nos demuestra que en los últimos 30, 40 años la condición social de las mujeres ha mejorado notoriamente, aunque sigan quedando inmensidad de problemas por resolver a futuro. Una afirmación que no se puede hacer en el campo de la juventud. Los jóvenes hoy en día están igual o peor que hace 20, 30, 40 años y por tanto en eso hay que mirar con detalle todo lo que se ha hecho, pero algo que parece ser, por lo menos parcialmente explicativo en la materia, es que el enfoque estratégico con que se ha trabajado no ha sido el mejor, evidentemente. Porque la generación de espacios específicos para la juventud lo que ha hecho es aislar aún más a los jóvenes más que integrarlos efectivamente en algunos campos en particular. Allí hay un contrapunto grande que nos parece que es muy evidente desde más un sentido. El resultado de este ejercicio comparativo nos dice que a futuro deberíamos trabajar mucho más en la idea de dotar de perspectiva generacional al conjunto de las políticas públicas y en ese contexto ubicarlas de juventud en particular, que trabajar en la idea esta de generar espacios específicos para la juventud. Detrás de esa afirmación hay toneladas de evaluaciones hechas de toda clase y tipo, entonces hay como muchas formas de comparar esto y de corroborarlo efectivamente.
En el campo de la legislación, nuestros países han trabajado mucho por contar con la ley de juventud. En más o menos unos 2/3 de los países de la región tienen su ley general de juventud, algunos no la tienen todavía. En algunos países se han invertido 3, 4, 5 periodos legislativos completos, de 4 o 5 años en cada caso, para aprobar una ley de juventud que, una vez que está aprobada, no ha tenido mayor impacto efectivo. Esa es por lo menos la evaluación que hemos hecho en varios estudios específicos. Y la idea básica en este caso es que en el campo de la juventud tenemos un problema que no tienen, por ejemplo, no se tiene en el campo de la infancia y la adolescencia. En el campo de la infancia y la adolescencia hay una referencia a la Convención Internacional de los Derechos del Niño, aprobadas por todos los países del mundo, que tienen, digamos, ¿cómo decirlo? Hay una obligación de los estados que aprobaron ese código de actuar en consecuencia, digamos. ¿Sí? Tiene carácter vinculante, como se dice en este tipo de jergas. En cambio, en el campo de la juventud eso no existe. Lo más cercano es la Convención Iberoamericana de Derechos de la Juventud, que solamente ha sido aprobada por algunos estados, algunos países, la minoría, y no tiene ese carácter vinculante, porque lo iberoamericano en la legislación internacional prácticamente no existe. Entonces, es una cuestión más de acuerdo de partes que un instrumento del tipo de la Convención Internacional de Derechos del Niño. Lo que realmente existen, o lo que realmente impactan después en los jóvenes, son las leyes de toda clase y tipo que aprueban nuestros parlamentos sobre lo que sea, ¿sí? Y en ese campo la idea básica es nuestras comisiones parlamentarias de juventud, a veces es juventud, niñez, mujer, perros, gatos, qué sé yo, todo lo que uno pueda encontrar por ahí en el camino para el trabajo legislativo. En algunas son más específicas. Esas comisiones en general se dedican a trabajar para lograr la aprobación de la ley y luego ahí queda. Pero no realizan un trabajo, por ejemplo, de evaluación del impacto potencial de cualquier proyecto de ley en los jóvenes. Y cualquier proyecto de ley puede impactar en los jóvenes. En algunos países se han hecho estudios que demuestran, por ejemplo, que las reformas de las pensiones impactan centralmente en los jóvenes. Y uno podría decir, una ley de pensiones tiene que ver con adultos mayores, no con jóvenes. Pero resulta que cuando se aprueban esas reformas, a los jóvenes les toca el aumento de su contribución en tanto población activa, al financiamiento de los sistemas de pensiones y de jubilaciones, y al final del ciclo van a recibir las peores jubilaciones y pensiones del conjunto de las generaciones en términos comparados. Entonces, vaya si afectan estas leyes que en apariencia no tienen nada que ver con los jóvenes, a los jóvenes como tal. Y eso puede plantearse en cualquier otro espacio por el estilo. Por tanto, aquí el contrapunto, la tensión o la paradoja es decir, nos tenemos que dedicar a tener una ley general o tenemos que priorizar mucho el análisis del impacto potencial de cualquier proyecto de ley en los jóvenes, como tendríamos que hacerlo con cualquier otro sector poblacional. Otra tensión o paradoja, el personal que se recluta en los institutos nacionales de juventud con distintos nombres, algunos tienen rango de ministerios, otros de institutos ligados a algún ministerio en particular, otros son simples direcciones de sectoriales de algún ministerio, etc. Pero en todo caso tienen una lógica bastante en común y es que en general se contrata a líderes juveniles. Yo no tengo nada con contratar líderes juveniles, evidentemente, pero el punto es que no podemos quedarnos en eso, efectivamente, porque en el fondo hace falta también un trabajo mucho más técnico, mucho más riguroso, mucha más acumulación en ese sentido, que solamente los que se especializan en este tipo de cosas pueden realizar efectivamente. Entonces nos pasa que a veces muchos de estos líderes juveniles que comienzan trabajando en una órbita de este tipo se especializan, y va pasando el tiempo, cumplen algunos años, dejan de ser jóvenes y permanecen en el tema. Ahí hay una buena acumulación. Pero en la mayor parte de los casos lo que ocurre es que el personal rota mucho, aparecen nuevas generaciones de jóvenes con cada gestión de gobierno, etc. Y esto dificulta muchísimo realmente esa acumulación. Y un accionar más o menos riguroso en estas materias, evidentemente. Otra de las tensiones, lo mencionábamos antes, esta idea de que los jóvenes son apáticos o realmente tienen mucho interés por participar creativamente y activamente, lo decíamos antes. En los discursos, otra tensión muy interesante, en el mejor sentido de la palabra, en los discursos, se asume la diversidad de sectores juveniles, pero cuando se arman los programas específicos, las políticas específicas, se asume que los jóvenes son más o menos parecidos, todos igualitos, y entonces ya la cosa se vuelve a complicar. Hay una gran contradicción también en cuanto a la perentoriedad de adaptarse a ciertos cambios demográficos, entre otros,
y el mantenimiento de inercias muy fuertes. Dos campos en los que esto es muy evidente, por ejemplo, en el campo de la educación, nuestros países invirtieron durante décadas muchos recursos y muchos esfuerzos en universalizar la educación primaria. Eso se logró en casi todas partes. Pero resulta que ahora en muchos de nuestros países, en varios al menos, empezamos a tener escuelas primarias que quedan vacías y tenemos en paralelo escuelas secundarias que explotan en materia de demanda, de ingreso, etc. Y los ministerios de educación tienen muy poca capacidad de adaptarse a estos cambios y a poder reasignar recursos humanos, materiales, infraestructurales, etc. a estos cambios demográficos y a estos cambios de acceso a la educación. Y lo mismo ocurre en el campo de la salud, por ejemplo, durante décadas y décadas, buena parte del siglo pasado invertimos mucho en atención materno-infantil en las primeras etapas del ciclo de vida, para asegurar la supervivencia de los niños en las primeras etapas. Los cambios en esta materia también han llevado a que hoy en día esos problemas estén bastante más controlados y bastante mejor atendidos que hace 50, 60, 70 años, y empiezan a aparecer programas nuevos, emergentes, vinculados con adolescentes sobre todo. Y estos problemas todavía son escasamente reconocidos, como decíamos antes, en la dinámica de las políticas públicas. Por tanto, allí también hay como una necesidad de ajustes muy fuertes, pero hay una presencia, una persistencia de inercias muy fuertes. La principal novedad que en el campo social hemos tenido en los últimos 10-15 años, en lo que va de este siglo, incluso en algunos países antes de esto, ya en los 90, son estos programas de transferencias condicionadas, lo que aquí es el Avancemos. Eso está prácticamente generalizado en toda América Latina, pero en la mayor parte de los casos, a diferencia de Costa Rica, estos programas se centran en familias pobres con niños en edad de asistir a la educación primaria, niños de hasta 12, 14 años. En la teoría llegan a los 18, pero en la realidad, en la práctica, en la mayor parte de los casos llegan a los 10, a los 12. Empiezan a haber ciertas tendencias de cambio también en esto, pero la definición de estos programas están muy ligados a esta idea básica. El Avancemos, ustedes saben, está centrado más en familias pobres con hijos adolescentes, muy vinculado al tema de la meta de universalizar la enseñanza secundaria. Por tanto, suelo poner esto mucho como ejemplo en América Latina para que deberíamos tener muchos Avancemos en transformar muchos de los programas de transferencias condicionadas con la lógica del Avancemos. En ese sentido sería muy productivo, al menos mirado desde el punto de vista de las políticas públicas de juventud, sin ninguna duda. Y después hay 4 áreas particulares de políticas sectoriales de juventud en donde se dan también tensiones y paradojas muy grandes, ¿no? En el campo del empleo, por ejemplo, en casi todos nuestros países hay programas especiales de empleo juvenil. En muchos casos se les llama programas de primer empleo, en otros tienen variantes sobre esa misma lógica. El Empléate aquí, hasta donde entiendo, es un poco va en esta línea. Pero en paralelo, tenemos muy poca capacidad de adaptar los servicios generales, por ejemplo, del Ministerio de Trabajo, los servicios de orientación laboral, las bolsas de empleo, las agencias los servicios de intermediación laboral, etcétera, para que sean más amigables con los jóvenes y atiendan más y mejor a los jóvenes. Entonces ahí también hay una tensión muy grande. Generamos un programa que es una especie de injerto medio artificial en materia de empleo para jóvenes, pero no modificamos ninguna de las reglas de juego generales en el mercado de trabajo. Y esto lleva a que entonces los problemas se mantengan eternamente en la materia. Si a eso le sumamos estrategias muy diversas que hay en este campo, el problema se agrava mucho más todavía, ¿no? Por mencionar solamente una de las tantas contradicciones que hay en este campo, habría que hacer referencia a la idea de que en unos casos el fomento de primer empleo se genera por la vía de exonerar de impuestos a las empresas que contraten jóvenes. Y en otros casos la idea básica es hacerles llegar esos recursos a los jóvenes para que ellos elijan en qué van a invertir eso para promover su inserción laboral, qué tipo de cursos van a hacer, qué tipo de microemprendimientos, etcétera, etcétera. Hay una contradicción enorme entre esas dos estrategias para el mismo tipo de objetivo. Nos ponemos rápidamente de acuerdo en qué es lo que queremos hacer, empiezan las discusiones sobre cuando queremos decidir o cuando queremos determinar cómo lo vamos a hacer. Y esto ocurre en casi todos los campos de políticas públicas de juventud. Y en esto hay inversiones gigantescas de recursos en esta idea de exonerar a las empresas que contraten jóvenes que han fracasado estrepitosamente, que sé yo, en México, en Colombia, en varios otros países de la región, que demuestran que efectivamente detrás de estas discusiones no estamos ante discusiones etéreas o simples, sino que son cuestiones vitales para ver cómo se asignan los recursos efectivamente y qué impacto se logran con esa asignación de recursos. En el campo de la salud pasa lo mismo. Casi todos los planes de salud adolescente que yo conozco se llaman programas integrales de salud adolescente,
hechos de los ministerios de salud en casi todos los casos, tienen una perspectiva muy centrada en la promoción de estilos saludables de vida, pero en la práctica nuestros sistemas de salud siguen atendiendo enfermedades en los hospitales. Entonces, digamos, también allí hay una contradicción muy fuerte entre la teoría y la práctica en más de un sentido. Lo máximo que hacemos es adaptar nuestros hospitales creando lo que se van a llamar los espacios amigables para adolescentes. Pero seguimos con el supuesto de que los adolescentes lleguen al centro de salud a hacer sus consultas por alguna enfermedad. Y nos privamos de poder trabajar temas de salud antes de que se generen los problemas, que es una necesidad muy fuerte en el marco de lo que se llama justamente la promoción de estilos saludables de vida. Lo mismo ocurre con la educación, es el tema central de las polémicas hoy en día en casi todos nuestros países. Hoy quizás tengamos más la mirada en todo el proceso que hay en México al respecto, antes y todavía sigue muy fuerte también en Chile, y así en muchos otros casos. Enfoques vinculados con educación pública gratuita y de calidad por un lado, privatización, negocio por el otro, mezclas de todas estas cosas en más de un sentido en varios países, etcétera, etcétera. Y en el campo de la seguridad, que es quizás uno de los más problemáticos hoy en día, tenemos por un lado enfoques claramente punitivos desde la mayor parte de las secretarías de seguridad en América Latina, aún en contextos de gobiernos progresistas y de izquierda. Seguramente el mejor ejemplo hoy en día sea el de El Salvador, un país con un gobierno de izquierda que está teniendo la experiencia de mayor mano dura de toda la historia de ese país en estas materias, junto con, en áreas de Ministerios de Desarrollo Social y cosas por el estilo, enfoques más vinculados con la prevención integral, integrada, etcétera, que a duras penas logra abrirse paso en algunos contextos específicos, los procesos se revierten, van y vienen, etcétera, etcétera. Por tanto, el panorama de conjunto, digamos, la idea básica es, tenemos un poco de todo, y todo esto está coexistiendo en la práctica. No es que algunas de estas cosas primen en unos contextos o en otros, según el momento, según el tipo de gobierno, etc. Muchas de estas tensiones y contradicciones se producen en el mismo momento, en el mismo país, con el mismo gobierno, entre organismos del mismo gobierno, que están dirigidos por personas del mismo partido de gobierno, y aún así se producen este tipo de cosas. Esto no es nada menor, porque nos dice que hay cosas estructurales detrás de todas estas cosas que son muy fuertes realmente, ¿sí? Que no alcanza con decir, bueno, que se pongan de acuerdo, que el presidente laude el conflicto y se acabó y seguimos trabajando. O sea, atrás de estas cosas hay problemas muy serios realmente, de toda clase y tipo. Esto nos lleva a un par de reflexiones al propósito de la coyuntura actual, donde hemos tenido varios países que han vuelto a caer en expresiones de gobiernos más o menos legítimamente instalados, de corte nuevamente no progresista, o neoliberales, o neoconservadores, o como los queramos calificar. Los ejemplos más claros, sin duda alguna, son los de Argentina y los de Brasil. El de Argentina en el marco de un proceso electoral, el de Brasil en el marco de un golpe de Estado blando, muy claro, recurrir a artilugios jurídicos que no tienen ni pie ni cabeza, evidentemente, para sacar a la presidenta del poder, y que todavía está en pleno desarrollo. No sabemos realmente qué es lo que va a terminar ocurriendo, pero sí sabemos lo que este gobierno provisorio está haciendo en este campo de políticas públicas de juventud, algo vamos a decir al respecto. Y también pasa con otros procesos donde muchas de estas cosas se han ido complejizando. La situación en Venezuela, el plebiscito que promovieron desde el propio gobierno en Bolivia y que resultó fracasado, y en fin, y algunos otros casos por el estilo. Hay como la impresión de que después de 10, 12, 15 años de gobiernos progresistas en América Latina predominantes, hoy en día estamos de nuevo en un reflujo bastante fuerte en estas materias. La idea básica es que, por decir algo muy genérico, y que no voy a aquí descubrir el agua tibia ni mucho menos, es que hay grandes diferencias en este campo, aquí planteadas en términos muy generales, en la siguiente diapositiva más en vinculación con juventud en particular, pero la idea básica es que los planteos neoliberales tienen mucho que ver centralmente con la idea de que el mercado soluciona todo y hay que trabajar muy en consecuencia. El gobierno actual en Argentina es el mejor ejemplo en la materia, lejos, el principal foco de conflicto que había con los más ricos en Argentina en tiempos de los Kirchner era el tema de las retenciones al campo, las retenciones que tenían que pagar los grandes propietarios y exportadores de productos primarios, la soja básicamente, que es un producto de exportación muy grande en Argentina, y la primera medida que tomó el gobierno cuando se instaló fue eliminar esas retenciones, con lo cual se quedó el gobierno sin una cantidad enorme de recursos para programas sociales, y por tanto lo que hubo que hacer fue empezar a recortar después
esos problemas sociales. En paralelo, en el gobierno anterior había muchos subsidios al consumos del gas, de la electricidad, de muchas otras cosas por el estilo, y bueno, esta semana acaban de anunciar que el gas aumentó 400%, no 4 o 40, 400%. Porque le sacaron todos los subsidios que tenía anteriormente, y entonces, en fin, la gente, uno va a Buenos Aires hoy en día y empieza a ver de nuevo gente revolviendo la basura en las calles para poder comer y cosas por el estilo, cosas que hace tiempo no se veían en ciudades como Buenos Aires. Y como es un largo etcétera en la materia, digamos, ¿no? Pero la idea básica es que en este caso hay un cierto control natural, digamos, entre comillas, de parte de los poderosos, porque los mercados no son más que eso, digamos, son los que tienen recursos en gran escala que se dedican a manejar la economía y todo lo que gira en torno a la economía, evidentemente, ¿no? Tuvimos en los últimos 10, 15 años muchos estudios relativos a identificar de qué estamos hablando cuando hablamos de la riqueza del 1% más rico, que es sideral. Hoy en día ya empezamos a preocuparnos por cuánto acumula el 0,1% de los más ricos, y efectivamente tienen muchísima riqueza acumulada. Y en este contexto el gran problema es qué se hace con esos recursos acumulados, evidentemente. En el caso del neoconservadurismo hay una coincidencia con el neoliberalismo en cuanto a los mercados, pero se le agrega una cosa muy importante, y es que se asume que los perjudicados por la vigencia de las leyes del mercado no van a quedarse quietos, y por tanto hay que desarrollar mecanismos de control muy rigurosos en todos los campos. Esto es lo que fundamenta las políticas de seguridad ciudadana en todos nuestros países, pero que además le agrega un componente muy importante, que es la criminalización de la protesta social, y entonces en el paquete metemos movilizaciones sindicales, estudiantiles y todo lo que son campesinas, etcétera, etcétera, en el camino. Y en esto hay una discusión que ha llegado ya a la academia con mucha fuerza, evidentemente, en muchos sitios, aún en países altamente industrializados, donde lo que se demuestra es que este no es un componente no previsto del neoliberalismo, sino que es una parte esencial del funcionamiento del neoliberalismo. Uno no puede poner a funcionar a los mercados así de sencillamente y suponer que los perjudicados se van a quedar tranquilitos, evidentemente. Y por tanto hay que agregarle un componente muy fuerte de control social, muy riguroso, recurriendo a las formas que correspondan en cada caso de acuerdo a las circunstancias, evidentemente. Y en el caso del neodesarrollismo hay una idea de que el Estado es imprescindible, tanto en su rol de regulador de los mercados como en su rol de ejecutor de políticas públicas, y ahí se trabaja mucho con la idea de subsidios cruzados, de generar posibilidades de, por ejemplo, subsidiar todas estas cosas como se hacía antes en Argentina, que se hace en muchos otros países, y cosas por el estilo. Y la idea básica además es que el Estado tiene que hacerse cargo de un montón de políticas públicas que, si no, el mercado jamás va a atender adecuadamente, digamos. Esto no ocurre en la práctica tampoco por la vía simplista de decir este gobierno es neoliberal, este gobierno es neodesarrollista o progresista o de izquierda, como queramos llamarlo. La idea básica es que estas polémicas coexisten de nuevo en todos nuestros países todo el tiempo, ¿sí? Y hay sectores y sectores que más inclinados hacia unos planteos u otros de acuerdo a las circunstancias, aún en los mismos partidos políticos. Aún en los mismos gobiernos, sobre todo en aquellos que son gobiernos de coalición, digamos, ¿no? Entonces hay como debates muy fuertes en torno a este tipo de cosas en América Latina desde todo punto de vista. ¿Cómo ven a los jóvenes? ¿Qué proponen en políticas de juventud estos enfoques? Yo diría que básicamente para los neoliberales, como veíamos antes, los jóvenes son un simple grupo de riesgo y las políticas públicas tienen que actuar en consecuencia, evidentemente. Para los neoconservadores son un grupo de riesgo, obviamente, pero son un grupo contestatario a controlar. Y esto es centralísimo desde todo punto de vista, evidentemente. Hay que asegurar la integración disciplinada de las nuevas generaciones. Y esto se hace en muchos contextos, no ya con los jóvenes, se empieza con los niños, efectivamente. No sé si ustedes conozcan un programa que está funcionando desde hace unos años en Honduras que se llama Guardianes de la Patria. ¿Han oído hablar alguna vez de eso? Guardianes de la Patria. El Ministerio de Defensa metido en las escuelas primarias a hacer entrenamiento militar con niños. Porque eso permite que las personas, desde su más tierna infancia, para usar frases hechas, incorporen cuestiones claves como disciplina, orden, respeto a quien manda, etcétera, etcétera, etcétera. Estas cosas están pasando mucho en América Latina y efectivamente es un matiz nada menor con las cosas más expresamente neoliberales, digamos.
Por supuesto, en el caso de los neoliberales, está todo el tema de la privatización, de servicios de toda clase de tipo, pero no solamente de empresas públicas, sino privatizar la educación, privatizar la salud, privatizar la seguridad social, etcétera, etcétera, etcétera. Y para los neodesarrollistas, en la teoría, no así en la práctica en todos los casos, los jóvenes son sujetos de derechos, son actores estratégicos del desarrollo, y las políticas públicas tienen que asegurar vigencia de derechos y fomentar su participación. Pero reitero esto, una cosa es el discurso general, otra cosa es cuando se aplica en la práctica este tipo de enfoques, efectivamente. Por tanto, yo diría que hoy en día estamos asistiendo en América Latina a debates muy fuertes, a contrapuntos muy fuertes en estos campos, tanto en el plano general como en el plano específico de las políticas de juventud, muy marcadamente. Entonces, después de mucho esfuerzo y de revisar cosas concretas, estudios de caso, las políticas de juventud en el municipio de no sé dónde, las políticas de empleo en tal país, las políticas de salud en tal región, en fin, que hemos estado haciendo durante años en América Latina. Este año pasado nos hicimos una pregunta, bueno, ¿pero esto se podrá medir o no se podrá medir? Dijimos, bueno, vamos a intentarlo. Y tomamos como referencia, en principio, un índice de desarrollo juvenil que se hizo a nivel mundial hace unos años, 2013 si no me equivoco, que utilizó una serie de indicadores para construirse y midió ahí 170 y tantos países del mundo. Nosotros le vimos bastantes limitaciones a ese índice mundial, porque en algunos casos, por ejemplo, se incluía, en el caso de la inserción laboral de los jóvenes, por ejemplo, se incluía solo como indicador solamente desempleo, tasa de desempleo juvenil. Y eso es muy lógico en países altamente industrializados, donde el problema es el desempleo. Pero en América Latina el problema real es el subempleo, es el empleo precario, ¿no? Y entonces nosotros quisimos incorporar también ese tipo de dimensiones en nuestro índice. Y en el caso concreto del índice a nivel mundial, por ejemplo, el tema violencia no era un tema de la construcción del índice. En América Latina, si no incluimos violencia, no tiene sentido ninguno hablar de desarrollo juvenil, entonces incluimos también algunos indicadores vinculados con violencia. Y en el campo de la participación juvenil, la fuente general para estos indicadores a nivel mundial eran las encuestas de Gallup, que en muchos de los países de América Latina es una fuente bastante cuestionada, y nosotros quisimos recurrir más bien al Latinobarómetro, que tiene más consensos, por lo menos en torno a sus mediciones en más de un sentido. Más allá de que en algunos países el Latinobarómetro está asociado con las Gallup nacionales, entonces esto también es un campo un poco resbaladizo para moverse. Pero nos parecía, dentro de lo que tenemos, lo más confiable para poder trabajar en la materia. Y dijimos, bueno, a ver, dentro de lo que tenemos, porque hay mucha cosa que nos gustaría incluir, pero no hay indicadores, no hay información sistematizada, etc., nos pareció interesante incluir esta clasificación. E incluimos en estas 5 o 6 categorías, porque una de ellas combina las dos primeras, que es la tercera, este conjunto de indicadores. En educación quisimos hacer referencia a 3 grupos de jóvenes y a comparar sus niveles de educación completada en cada caso particular. 15 a 19 años, porcentaje que completó primaria, que tiene primaria completa; 20 a 24 años, porcentaje que tiene secundaria completa; 25 a 29 años que tiene educación superior completa. Se puede medir desde muchas otras formas, evidentemente. Pero para esto tenemos indicadores comparados, para muchas otras cosas no tenemos indicadores comparados. Entonces nos implicaba trabajar la información de base, que era todavía mucho más complejo de lo que hacíamos hasta ese momento. En inserción laboral quisimos poner tasas de participación juvenil, es decir, porcentaje de jóvenes que participan de la población activa, tasas de desempleo y tasas de subempleo. Combinamos el tema de educación y trabajo refiriéndonos a los jóvenes que no estudian formalmente y no están empleados remuneradamente, que nos parece una forma más precisa de hablar que esta cosa de los ninis, porque en realidad cuando uno mira estos temas, evidentemente una cosa es que le pregunten, ¿trabaja? Si no, ¿estudia? Si no, o que le hagan preguntas más abiertas. Y entonces resulta que los mismos entrevistados dicen, no, resulta que yo hago esto y lo otro, y hice un curso así, y tuve una chambita la semana pasada, y entonces, que es una forma muy distinta, ¿no? Evidentemente la mayor parte de las respuestas en la pregunta clásica de las encuestas de hogares implícitamente estudia formalmente en alguna universidad, en algún instituto, qué sé yo, no si estudia lo que sea,
más informalmente, etcétera, etcétera, y si trabaja en una empresa formalmente, etcétera, o no. Por tanto, nos parecía mucho más pertinente mirarlo de este modo, aún recorriendo la misma medición, que es pero calificarla adecuadamente por lo menos. Digamos. En salud se incluyeron 3 tipos de indicadores, aunque uno está desagregado por hombres y mujeres: tasas de defunciones, tasas de fertilidad en jóvenes, tasas de fertilidad adolescente y prevalencia de VIH-Sida en hombres y mujeres. Estos no son los indicadores más relevantes, pero sobre lo que tenemos mediciones comparadas suficientes como para poder hacer la comparación del caso. Por tanto, de nuevo, las limitaciones de la información disponible. En violencias incluimos tasas de homicidio, proporción de la población carcelaria juvenil, cuántos jóvenes hay en el conjunto de los presos, y tasas de suicidio juvenil. Esto es tampoco estaba no estaba nada de estas cosas, pero a nosotros nos pareció relevante incluir suicidio porque, entre otras cosas, en el Cono Sur hay más suicidios que homicidios, entonces, juveniles. Entonces, las situaciones son muy distintas de lo que puede ser el Triángulo Norte de Centroamérica, por ejemplo, donde el tema de los homicidios es dominante desde todo punto de vista, pero nos pareció importante para tener una representatividad del conjunto incluir estos indicadores, a pesar de que sabemos que en muchos casos se miden muy mal, ¿sí? Porque la propia clasificación de qué es un suicidio o no es un suicidio es muy distinta en cada país y los registros son bastante precarios en muchos aspectos. Pero cuando se limpia todo eso y qué sé yo, se llega a cierta comparación más o menos adecuada. Y en participación ciudadana se podrían incluir muchos indicadores, pero nosotros encontramos solamente 2 con disponibilidad de información suficiente comparada: participación electoral y participación en manifestaciones públicas, que nos parecía una forma de acercarnos por lo menos al asunto. Le dimos un puntaje a cada uno, hicimos una cierta ponderación, simplemente para decir esto es más importante que esto. Todo esto es absolutamente opinable, es una primera construcción evidentemente que hacemos en la materia, y nos dio este resultado. Después que hicimos toda la cosa de los índices, ¿no? O sea, hay que agarrar cada indicador, transformarlos en índices, hacer un resumen. En cada caso había que decir, bueno, en tal índice el mayor nivel es positivo, en tal otro índice el mayor nivel es negativo, digamos. No es lo mismo que tengamos la mayor tasa de desempleo juvenil que tengamos la mayor tasa de matrícula secundaria, por decir algo. Entonces, incluyendo todo ese tipo de cosas que son más metodológicas y llevaría mucho tiempo explicar, llegamos a este resultado. Entonces presentamos esto, por un lado la ponderación, el resultado sin ponderación y por el otro lado con ponderación. Y el resultado es más o menos el siguiente: hay países que aparecen en los últimos 5 lugares, por ejemplo, en una y en otra, varía un poco más en las otras componentes, pero a eso llegamos. Y en todo caso lo relevante es que en todos los casos estamos bastante lejos de 1, que sería la situación ideal, que es el primer mensaje a tener en cuenta, digamos, ¿no? Porque conformarse con que tenemos el 0,45261 en Brasil, porque es el primer caso, sería una cosa bastante ridícula, evidentemente, ¿no? Porque todavía estamos en menos de la mitad de lo que deberíamos tener para tener un desarrollo juvenil adecuado. Y bueno, en Costa Rica, por lo que me acuerdo, estaba entre los primeros lugares, exacto, en cuarto lugar en las 2 mediciones. Ahí hay, con Uruguay, cosas bastante parecidas. En Perú hay una gran sorpresa por este resultado. Está muy explicado por las altas tasas de cobertura educativa que hay en Perú, aunque hay problemas muy serios de calidad, que es un problema de los indicadores que seleccionamos en educación. No hay ningún indicador de calidad educativa y eso limita mucho estas mediciones. Pero en todo caso, en Perú hay un esfuerzo muy grande en los últimos tiempos para generar una gran participación en la educación. Lo mismo que ocurre en Brasil. En los otros casos hay como más combinaciones, digamos. En algunos países están muy por debajo, no porque tengan buenos niveles educativos o buenos niveles de inserción laboral, por ejemplo, como pasa en Chile, sino porque tienen muy baja participación electoral, por ejemplo. Los jóvenes en Chile simplemente no votan hasta los 30, 35 años. Entonces eso baja mucho el índice correspondiente en el caso de Chile. Algo que nos parece legítimo, decir, el desarrollo juvenil incluye participación electoral. Y si ustedes no tienen participación electoral, están más bajos en el ranking. ¿Sí? En otros países nos pasan cosas parecidas con otros casos, ¿no? Con otro tipo de indicadores. Pero en todo caso, para llegar a esto, tuvimos que procesar toda la información de los 15, creo que son indicadores, comparadamente,
y es información en general 2013, 2014, que es la que disponíamos al momento que hicimos esta medición el año pasado. Esto mide políticas sectoriales de juventud, ¿no? Mide educación, salud, inserción laboral, violencia, participación, etcétera, etcétera. Pero quisimos también hacer una medición de las políticas integradas, o transversales, o como le queramos llamar. Y también había que seleccionar ciertos indicadores. Entonces, lo que hicimos fue recurrir a estos 15. Podrían ser otros 15, podrían ser 20, podrían ser 10, podrían ser, qué sé yo. Los primeros 5 tienen que ver más que nada con construcción institucional. Hay o no hay una institución dedicada al tema, hay o no hay una ley, una política, un plan de acción, etcétera, etcétera. Un consejo de la juventud. Hay otros 5 que tienen que ver con lo que podríamos llamar generación de conocimiento en torno a estos temas. Hay redes de investigadores o no, hay observatorios, tienen una encuesta, al menos. Hay estados del conocimiento, existen compendios estadísticos. Muy discutible si estos son indicadores del mismo rango que los otros. O sea, esto, por ejemplo, lo aplicamos sin ponderación, que es algo que nos han criticado por todos lados. Seguramente tengamos que hacer una cosa más ponderada en estas materias. Y hay otros 5 que tienen que ver con generación de capacidades, por llamarlo de alguna manera. ¿Sí? Hay o no hay evaluaciones integrales e integradas de políticas de juventud, hay evaluaciones de inversión de recursos en políticas de juventud, hay sistemas de monitoreo y evaluación, que podría tener que ver también con la otra parte, pero bueno, preferimos incorporarlo en esta parte. Hay diplomas, hay maestrías, hay doctorados en juventud, no los hay. Hay existencia o no de una estrategia comunicacional explícita y consistente en estas materias. La constatación es que casi nadie tiene estrategias comunicacionales. Todo el mundo hace publicidad de sus cosas, que es otra cosa muy distinta, pero estrategias comunicacionales como tal no existen, digamos, ¿no? Y nos enfrentamos en todas partes a estas campañas comunicacionales que lanzan sobre todo los grandes medios de comunicación controlados por enfoques muy conservadores, sobre que, qué sé yo, en El Salvador ahora estamos armando un programa gigantesco de empleo para jóvenes, y toda la prensa controlada por la derecha en El Salvador salió a decir que el gobierno le va a dar plata a los vagos. Y con ese rótulo han machacado y machacado y machacado, y la gente efectivamente cree ese relato, y entonces hay como una discusión muy fuerte que hace falta enfrentar con una buena estrategia comunicacional, cosa que todavía no tenemos en el caso de El Salvador, ni casi en ningún otro país en la materia. Lo que hicimos en este caso fue ponerle un 0 al que no tiene algo de esto. ¿Sí? El que no tiene, 0. Y entre los que tienen alguna de estas 15 cosas, le pusimos un 1, un 2 o un 3 según el grado de desarrollo que tengan, ¿no? Por ejemplo, si, qué sé yo, tienen encuestas de juventud, pero tienen 1, o tienen 3, o tienen 7, ¿no? Tienen, qué sé yo, una ley de juventud, pero la ley de juventud es muy general, es muy, qué sé yo, o tiene muchas especificaciones, o tiene, ¿no? Y así sucesivamente. Algo de nuevo absolutamente arbitrario. Había que entrarle por algún lado, le entramos por este lado. Y el resultado fue este. En todo lo que tiene que ver con leyes, construcción institucional, etc., los 5 primeros indicadores, todo lo que tiene que ver con conocimiento, los otros 5, y lo que tiene que ver con capacidades de los otros 5. Nos da un total y nos da un ranking. ¿Qué nos dice? Que el país que tiene mayor desarrollo de políticas integradas de juventud es España, y le sigue México, Portugal y algunos otros por el estilo. Guatemala está muy bien rankeado en este caso, en 4º lugar. Y hay otros países que están en la cola de la tabla. Venezuela es el último y así sucesivamente. Reitero, en políticas integradas. Y si ustedes comparan el índice de políticas sectoriales versus el ranking de políticas sectoriales versus el ranking de políticas integradas, se van a encontrar con que hay un montón de inconsistencias. ¿Sí? Argentina está, por ejemplo, muy bien en el índice de políticas sectoriales, pero muy mal en el de políticas integradas. ¿Sí? Por lo que me acuerdo. Claro, está en el lugar 14 aquí, por ejemplo. Y sin embargo está entre los primeros puestos en el de políticas sectoriales. Guatemala es el caso contrario, está en el último lugar en políticas sectoriales y está en 4º lugar en políticas integradas. ¿Sí? ¿Qué nos dice eso en materia de trabajo futuro, sobre todo, qué es lo que realmente importa? Bueno, hay áreas en las que hay que trabajar mucho y mejor a futuro para poder compensar estos déficits, y por tanto el ejercicio que le estamos proponiendo a los gobiernos es que digamos que revisen no tanto el lugar en el ranking, sino en qué áreas están bien, en qué áreas están mal, para poder mejorar a futuro, digamos, ¿no? Este ejercicio lo hicimos, se lo presentamos la semana pasada en Bogotá
a una conferencia iberoamericana de ministros de Administración Pública y Reforma del Estado. O sea, esta misma presentación prácticamente. No sé, evitamos poner estas cosas más polémicas de neoliberales, neoconservadores, neodesarrollistas por razones obvias. Pero después todas las otras cosas las presentamos tal cual. Y la reacción de ellos fue, digamos, bueno, pero en realidad mi país no tiene un 3 en tal cosa, sino que tiene un 4, 5, qué sé yo. Bueno, ya, ok. Todo eso es opinable, obviamente, ¿no? Y entonces, pero la principal crítica más sustantiva que hemos recibido es que efectivamente esto también habría que ponderarlo, de alguna manera. Que en todo caso no es lo mismo tener o no tener qué sé yo, un sistema de monitoreo y evaluación sobre juventud que tener o no tener una, no sé, qué sé yo, alguna otra cosa por el estilo. Y que por tanto hay que darle cierto peso diferencial a cada cosa. Pero en eso estamos, tratando de ver si hay alguna forma más o menos lógica de ofrecer una propuesta medianamente sensata en la materia. Y el tercer campo de cosas que hemos estado trabajando en los últimos tiempos, esto también se hizo en el marco de un estudio de la CEPAL y la OIJ que se presentó hace un par de años en una conferencia de ministros iberoamericanos de juventud, es en cuánto se invierte en jóvenes. Que es otro componente central de las políticas públicas de juventud. No solamente si planificamos, si hacemos cosas, ¿no? Sino además cuánto invertimos en estas cosas. Y ahí el resultado es más o menos este. La idea básica es que la forma de leer esto es, las barras azules son la participación demográfica de los jóvenes, las barras azules es cuánto se invierte, qué proporción se invierte del gasto público en el área social, que es lo que mide esto, educación, salud, vivienda y protección social. Y los puntos negros es la relación entre el peso demográfico y la inversión en jóvenes. Y lo que nos dice eso es el resultado que finalmente en América Latina se invierte más o menos el 40% de lo que debería invertirse si se tuviera en cuenta el peso demográfico de los jóvenes. Eso es lo que dice más o menos este cuadro en dos formatos, digamos. Uno con barritas y otro con puntitos. Pero es lo mismo. Pero como ven ahí hay dos países que sobresalen bastante, Cuba y Ecuador, que invierten por encima de lo que deberían invertir en jóvenes. Las explicaciones son distintas en un caso y en otro. En el caso de Cuba, la sociedad cubana es una sociedad envejecida, tiene muy pocos jóvenes y entonces hay una gran inversión en educación, en salud, etc. Y eso, la relación entre esas dos cosas lleva a este tipo de porcentajes. En el caso de Ecuador hay una voluntad política muy fuerte, porque es una sociedad mucho más joven desde el punto de vista demográfico, de invertir muy fuerte en los jóvenes. Hasta hace poco había un programa que ahora empieza a discontinuarse lamentablemente de becas para estudios de posgrado en el mundo, en la universidad que cada quien eligiera, un programa sin techo, o sea, todo aquel que quisiera hacer un posgrado en lo que quisiera, en donde quisiera, tenía los recursos del Estado para poder hacer ese posgrado. Y ahora con el terremoto hay que reconvertir todos los recursos del Estado para reconstruir el país. Pues. Entonces hay muchas de estas cosas que se están discontinuando. Pero reitero, atrás de este cuadro resumen hay un montón de información procesada. Pero entonces para ir cerrando, todo lo que planteé es absolutamente opinable, estamos compartiendo esto con gobiernos, con espacios académicos, con investigadores, con movimientos juveniles, en fin, lo vamos a presentar la semana que viene en este curso de formación de líderes juveniles en particular. Y la idea básica es que, en fin, si uno mira este conjunto de cosas, hay como ciertos desafíos que encarar a futuro que podrían ser algunos de los que están planteados aquí en esta lámina. Por un lado, hay que cambiar mucho los enfoques, pasar del riesgo a los derechos y a la actoría social de los jóvenes, cambiar las estrategias, relativizar mucho la construcción de espacios específicos, priorizar muy fuertemente los enfoques intergeneracionales, y para eso es vital incorporar el tema de las desigualdades intergeneracionales en los debates generales sobre desigualdades sociales que hay en América Latina. Hoy en día estamos en casi todos nuestros países discutiendo mucho sobre desigualdades sociales, pero cuando hablamos de desigualdades sociales hablamos básicamente de desigualdades de ingresos. En algunos casos incluimos desigualdades de género, en algunos casos incluimos desigualdades étnicas, pero en ningún caso incluimos desigualdades intergeneracionales, que son fortísimas. ¿Sí? En el campo de la salud, la OMS ha sacado un informe no hace mucho que dice que en el mundo se invierte en salud lo mismo en los primeros 15 días de vida de una persona que en los últimos en los primeros 15 años de vida de una persona que en los últimos 15 días de vida de una persona. 15 años versus 15 días. Y esto tiene que ver con la opción de sistemas de salud muy centrados en tecnologías muy sofisticadas para asegurar la sobrevivencia de personas un mes, 15 días, 2 semanas, 3 semanas, 6 meses, qué sé yo, que salen carísimos,
en contraposición a no invertir prácticamente nada en atención primaria de salud, qué sé yo, que en las primeras etapas de la vida serían mucho más costo efectivas, como dicen los economistas. Habría que cambiar las intervenciones, pasar de las prácticas estrictamente sectoriales a los enfoques a los ejercicios más integrados. Habría que cambiar las prioridades, del combate a la pobreza al combate a las desigualdades. Costa Rica, ustedes saben, es uno de los pocos países donde las desigualdades sociales han crecido en estos últimos años, a diferencia de muchos otros países de la región donde han disminuido, sobre todo en los países vinculados gobernados por gobiernos por elencos progresistas, que ahora se van a empezar a revertir, obviamente. El caso argentino, cuando se haga la próxima medición, va a ser escandalosa el crecimiento de las desigualdades sociales, sin ninguna duda, aunque ahí todavía están cubiertos por el lado de que el Instituto de Estadísticas, como nadie cree en el Instituto de Estadísticas, no hay ninguna obligación de medir nada, entonces ahí se verá cómo se hace todo eso, digamos, ¿no? Lo más probable es que el gobierno, que no está interesado en medir absolutamente nada, no haga nada en la materia, entonces haya que recurrir a mecanismos más particulares. La semana pasada discutimos mucho esto con los ministros de Modernización del Estado, de Reforma del Estado y de Administración Pública. Habría que articular dinámicamente políticas sectoriales con políticas transversales. Habría que estructurar mucho la gestión orientada a resultados, es otra cosa que se hace muy poco en nuestros países en general y en particular en juventud. Como no fijamos metas concretas, después, ¿qué evaluamos? A mí me parece que estuvo bárbaro y al otro le parece que fue un desastre y nadie tiene mucha forma de decir si estuvo bárbaro o fue un desastre. Habría que evaluar regularmente, midiendo varias cosas más. En general, cuando hacemos evaluaciones medimos eficiencia, eficacia y muy poco más. Habría que medir pertinencia, relevancia, sostenibilidad, impactos efectivos. Tenemos muy poca experiencia en estas materias. En este punto, las discusiones de la semana pasada fueron realmente muy interesantes, con los que hacen este tipo de cosas efectivamente en nuestros gobiernos. Habría que trabajar en todo momento con total transparencia, con profesionalidad, etc. Esto también se conversó mucho la semana pasada, en el mejor sentido de la palabra, pero luego, claro, las dinámicas reales son muy otra cosa en nuestros gobiernos, aparte de lo que quieren los administradores públicos que trabajan en estas áreas. Y yo diría que un tema particular que también nos preocupa mucho es el tema de cómo fomentar y respaldar más la participación juvenil en todo este tipo de procesos. Y ahí tenemos más preguntas que respuestas. La impresión es que, por ejemplo, hay que preguntarse mucho por los consejos de juventud impulsados por los gobiernos nacionales y locales. ¿Sirven, no sirven? ¿Funcionan, no funcionan? ¿Tienen algún impacto? ¿No lo tienen? En cada país vamos a tener respuestas distintas, evidentemente. Pero en la mayor parte de los casos que yo conozco son mecanismos más formales que reales. Los jóvenes realmente existentes no los reconocen como espacios de participación y, por tanto, fomentan la participación de algunos pocos jóvenes, muy institucionalizados, y no mucho más que eso. Pero, en fin, es una pregunta allí abierta. El propio caso costarricense entra en este tipo de preguntas, evidentemente. ¿Se interesan los movimientos juveniles autónomos por las políticas públicas de juventud? La respuesta primaria es no, en absoluto. Están en otras cosas, digamos. A ellos les interesan los temas más universales, más generales, digamos, ¿no? Lo más cerca que están estas cosas es la educación pública gratuita y de calidad, qué sé yo, por poner una consigna de los movimientos estudiantiles, por ejemplo. Pero jamás he visto una manifestación juvenil por, qué sé yo, espacios amigables de salud adolescente en los hospitales, o programas de empleo para jóvenes, o cosas por el estilo, digamos, ¿no? O sea, los movimientos juveniles se mueven por la democracia, los derechos humanos, la ecología, pero por políticas públicas de juventud, poco y nada. Y ahí tenemos un problema, evidentemente, ¿no? ¿Qué implicancias tienen efectivamente las estrategias que se centran en la generación de espacios específicos para la juventud? Esto que comentábamos antes. A mí muchos me discuten, no, pero para los adolescentes son buenos los espacios específicos. Probablemente, pero no podemos tenerlos para el conjunto del ciclo juvenil, digamos. Hay que pensar en que además esos espacios específicos tengan reglas de juego que permitan que funcionen mejor, digamos, a futuro. Son más pertinentes las estrategias que fomentan la participación juvenil en espacios universales de participación ciudadana. Presupuesto participativo, control social de políticas públicas, desarrollos comunitarios, en fin, qué sé yo. ¿Eso funciona mejor? En principio la respuesta es sí, pero también tiene sus bemoles este tipo de cosas, ¿no? Son espacios más reales, por lo menos. Los jóvenes tienen que lidiar con los adultos en esos espacios, no solamente entre jóvenes. Y eso ya es una ventaja, digamos, porque en el fondo eso es parte de la realidad. Pero, en fin, son como preguntas abiertas en ese sentido. Y la impresión que da es que, digamos, estos son algunos de los aprendizajes que hemos ido acumulando en las últimas décadas en materia de trabajo de investigación en estos campos, mezclando mucho
la investigación académica en algunos de estos campos con la dinámica misma de las políticas públicas, digamos, ¿no? Y ahí siempre son diálogos bien difíciles de procesar. En algunos países funcionan mejor que en otros, en algunos casos los abismos son absolutos y no hay forma de pasarse al otro lado. Nosotros nos hemos dado la tarea de decir, bueno, tenemos que ser constructores de puentes entre todos los mundos y a eso nos dedicamos así en corto en todo este trabajo. Y aquí están un poco los resultados de mucho de este trabajo acumulado, de mucha gente, obviamente, no solamente nuestra, ¿no? Por tanto, eso es lo que queríamos plantearles como invitación a que conversemos al respecto y veamos en qué medida esto es útil para nuestros propios procesos investigativos, porque en general lo que nos pasa mucho en el campo de la investigación es que tenemos un par de limitantes por lo menos fuertes que yo quisiera dejar como provocación. Una es, nos dedicamos mucho más a estudios de caso que a estudios macros, ¿sí? Y esa es una limitante enorme, porque el caso nos da mucha riqueza, pero nos permite poca visión de conjunto, evidentemente. Y la otra limitante, trabajamos mucho los temas vinculados con vida cotidiana de los jóvenes, pero trabajamos muy poco el tema de políticas públicas de juventud, en nuestras investigaciones. Dos limitaciones me parecen bastante fuertes que sería bueno, si les parece pertinente, conversar entre todos para nuestro propio trabajo actual y futuro en la materia, ¿no? En fin, lo dejo por ahí. Muchas gracias. Entonces abrimos un poco la discusión para quien tenga alguna pregunta, reflexión. Primero, felicidades, digamos, es un trabajo muy ordenado y metódico. Sobre las dos invitaciones a discutir, se llama la atención. Hay una que me interesa, tal vez como a pensarlo, discutirlo en contexto, el tema de los estudios de caso. Digamos, a mi parecer, yo creo que existe sí una abundancia de los estudios de caso, pero yo creo que estos mismos remiten por la misma naturalidad de la investigación, porque, por ejemplo, bueno, en nuestro contexto
conferencia es que se trata de subsanar estas desigualdades, pero la discusión que se hace es trasladada al espacio reproductivo, no en el espacio productivo, donde las desigualdades, en el caso del mercado de trabajo, son mayores porque hay un desempoderamiento de estas personas, ¿no?, en cuanto a el tema del espacio productivo. Y la discusión pasa por ahí, que se traslada a lo reproductivo, se hacen conferencias condicionadas, porque finalmente las desigualdades son de los hogares mediante el consumo, pero no así se generan políticas en el tema del empleo. Entonces, en su consideración, ¿qué tendría que, o más bien, qué es lo que se está haciendo en cuanto a esa política de la transferencia condicionada? Porque de alguna u otra forma se habla del programa Avancemos en Costa Rica, pero no se hace una mirada crítica de eso, ya que se está reproduciendo de alguna u otra forma el tema de pasarlo a la esfera reproductiva. Y finalmente es un tema de desigualdades de consumo, básicamente. Sí, hacemos una primera, con tres intervenciones. Okay. Bueno, primero que todo, muchas gracias. Siempre es un gusto escuchar, la verdad, y siempre con estas posiciones además tan interesantes y tan laboriosas. La pregunta... ¿Quedó mejor que lo de Honduras o no? ¿Tiene más información por lo menos? Sí, yo creo que estaban parecidas, igual. Es extraordinario. Ya. Vamos con un performance. Okay. La pregunta que a mí me quedaba era como a nivel metodológico, con respecto a la ponderación del índice, ¿verdad? El peso que tiene, digamos, cada indicador dentro de la construcción del índice. Entonces, lo que se me ocurría también era, en cuanto a la visualización de los datos, sería interesante verlo en función, pues, del ingreso, digamos, de la renta que tiene cada país y también del peso poblacional que tiene, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos a nivel, qué sé yo, de la escala que tiene un país como México, la cantidad de jóvenes que tiene un país como México, y lo que invierte, ¿verdad?, en política pública para revertir todas estas cuestiones, pues la escala es muy distinta a un país como Costa Rica, que es tan pequeño, ¿verdad? Yo creo que sería interesante también no solo verlo en función del desempeño en el índice, sino también como en esos aglomerados, ¿verdad?, según renta, según peso poblacional, etcétera. Yo creo que aportaría también para dimensionar el desempeño, digamos, en materia de las políticas públicas, ¿verdad? Que es en México, bueno, 110, 120 millones de personas, en comparación con Costa Rica o Uruguay, que somos 5 millones, 4 millones. Creo que hay las diferencias también en materia de lo que los gobiernos tienen que hacer, incluso en el tamaño, ¿verdad? Muy distinta la estructura de un país como Costa Rica y el mismo Uruguay, ¿verdad?, que somos en muchas cosas muy parecidos, a un país como México, o incluso cuando hablamos del Triángulo Norte o de estados fallidos, ¿verdad?, que no tienen suficiente presencia territorial en cuanto a los retos en materia de política pública, ¿verdad? Creo que ahí van variando. Entonces, una duda, digamos, y también creo yo que pues sería muy revelador en estos encuentros que usted tiene usualmente, ¿verdad?, con gobiernos, pues ver esas comparaciones también, ¿verdad?, poder ver esas aglomeraciones. Okay. ¿Alguien más? ¿Ya? Bueno, si quiere Juan hacer otra. Sí, mejor. Hagámoslo. Okay. Buenos días, un gusto estar aquí, por favor, y por la exposición. Ahí, digamos, como en el trasfondo de todo su relato, uno como que va imaginando un montón de rostros de grupos jóvenes, a veces más integrados, más institucionalizados, algunos diferentes entre sí, algunos que se anulan. Y también yo imaginaba el gran telón que era como se transporta el Estado moderno, el mercado,
permitiría ver más bien una puntualidad en abordar estas problemáticas. ¿Sí? A mí me gustaría tal vez preguntar o comentar en específico al respecto de la dimensión laboral de la participación de lo que cae precisamente en los Ujú. si vieron la posibilidad o no, completamente, de poder evaluar la fiscalización de la calidad del empleo en el cual, digamos, se encuentran los jóvenes laborando en este momento. Digamos, no solo desde el punto de vista del subempleo, creo que los jóvenes en América Latina están enfrentando un gran problema, sino desde el punto de vista de la flexibilización de las propias dinámicas laborales. En Costa Rica uno de los más grandes problemas que siempre que tenemos es precisamente el tema de qué fiscalización, qué aparato institucional y estatal hay para poder evaluar la calidad del empleo costarricense, en especial donde podemos sacar como la población joven. Entonces, si precisamente, al menos en la dimensión laboral de ese índice, se ha contemplado la posibilidad de poder evaluar eso, digamos, de la calidad del empleo. Y no solo, digamos, como desde el punto de vista contractual, sino desde el punto de vista de la dinámica laboral. Y si no, pues si tenés algún comentario al respecto, y muchas gracias. Y otra cosa que me pongo a pensar, precisamente a partir como de las provocaciones que mandas, es si tal vez como un comentario general es que también sería tal vez una muy buena idea pensar, incluso para nosotras que tal vez estamos interesados desde el punto de vista del conocimiento y la investigación que se hace en los jóvenes, que se pudiera hacer alguna clase de índice o de estudio al respecto de las investigaciones que se hacen en el área de juventud a nivel latinoamericano, digamos, y en qué áreas logran profundizar. Me pongo a pensar precisamente, al menos de que en Costa Rica a nivel estatal hay un poco de información al respecto de dimensiones específicas, de ciertas formas de ser joven en el país. Entonces, a partir de ello, bueno, el tema de la mortalidad específica es algo respecto de eso. Entonces, a partir de ello, sí, me pongo a pensar y comento sobre eso. ¿Alguien más? ¿Ya? Muchacho que tiene una experiencia. Oye, Ernesto, no sé si alguna vez lo hemos comentado, pero el título es muy amplio como para meterse al tema. Pero después de lo que, sobre todo de la segunda parte, como ya he conocido, podríamos hablar en realidad de una diferenciación entre gobiernos de izquierda progresistas y de derecha conservadores en la política de los edificios. Me parece que, bueno, primero porque definimos qué cosas de izquierda, qué cosas de progresista, definimos también qué cosas de la derecha conservador, digamos, quizá más fácil, pero las izquierdas son todo, ¿no? Entonces, empezando porque son totalmente fragmentadas, pero podríamos hablar, así como síntesis, de que haya una línea más o menos clara de derechas. Está bueno. Bueno, a ver, primeras respuestas y vemos cómo seguimos. Yo
estas dos que ustedes hacían respecto a partir de los casos, tenemos o no tenemos estados del arte, estados del conocimiento.